Audiolibro de Don Quijote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes, basado en la versión de Andrés Trapiello, narración casual por Sergio André, sin fines de lucro y como ejercicio de dicción y lectura. Primera parte del Quijote del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y costumbres del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Consumían 3 partes de su hacienda una olla con algo más de vaca que carnero, ropa vieja casi todas las noches, huevos con torreznos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. El resto de ella lo concluían un sayo de velarte negro y, para las fiestas, calzas de terciopelo con sus pantuflos a juego, honrándose entre semana con un traje pardo de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y cuadra que lo mismo ensillaba el rocín que tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Algunos dicen que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna discrepancia entre los autores que escriben de este caso, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Conviene también saber que este hidalgo del que hablamos, los ratos que estaba ocioso eran los más del año. Se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi por completo el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de labor para comprar libros de caballerías que leer. Y así llevó a su casa todos los que pudo encontrar, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que escribió el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas frases suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde hallaba escrito en muchos pasajes: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. O cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas disquisiciones perdía el pobre caballero el juicio, y se desvelaba por entenderlas y desentrañarles el sentido, que ni el mismo Aristóteles se lo habría sacado ni las habría entendido, se hubiera resucitado solo para eso. Tampoco llevaba muy bien las heridas que daba y recibía don Belianís, porque se figuraba que, por grandes médicos que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero, con todo, alababa en su autor el haber acabado su libro
con la promesa de concluir aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin ninguna duda lo habría hecho, y aún lo habría conseguido, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo hubiesen estorbado. Porfió muchas veces en el cura de su pueblo, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cual había sido el mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Pero maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba a la altura del caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, ese era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy adecuada condición para todo esto, pues no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo que lo de valentía tampoco le iba a la zaga. En resumidas cuentas, él se enfrascó tanto en su lectura que leyendo se le pasaban las noches en blanco y los días en sombra, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de tal manera que acabó perdiendo el juicio. Se le llenó la fantasía de todo aquello que leía en los libros, lo mismo de encantamientos que de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y se la asentó de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquel enredo de soñadas invenciones que leía, que para él no había en el mundo otra historia más verdadera. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no podía comparar con el caballero de la ardiente espada, quien de un solo revés había partido por la mitad dos fieros y descomunales gigantes. Mejor le parecía Bernardo del Carpio, porque en Rosemvalles había matado a Roldán el Encantado, valiéndose de las mañas de Hércules, cuando ahogó entre sus brazos a Anteo, el hijo de la tierra, y decía mucho y bien del gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea en la que todos son soberbios e insolentes, solo él era afable y educado, pero por encima de todos, el que mejor le parecía era Reinaldos de Montalbán, y más cuando lo veía salir de su castillo y robaba a cuantos topaba, como cuando robó allende los mares aquel ídolo de Mahoma que era de oro macizo, según dice la historia. Y con tal de dar una mano de coces al traidor Galalón, habría dado él de regalo el ama que tenía y aún a su sobrina. En fin, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento en que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convincente y necesario, tanto para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por el mundo con sus armas y a caballo buscar aventuras y a ejercitarse en todo aquello en lo que él había leído que se ejercitaban los caballeros andantes, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en lances y peligros con los que, si los llevaba a cabo, cobraría eterno nombre y fama. Se imaginaba el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio Trapisonda. Y así, con estos agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se apresuró a poner en práctica lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, cubiertas de orín y llenas de moho, hacían largos siglos que estaban puestas y olvidadas en un rincón.
Las limpió, las aderezó lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino un morrión simple. Pero esto lo suplió su maña, porque hizo con unos cartones una especie de media celada que, encajada con el morrión, daba el pego de celada. Luego, para probar si era consistente y podía correr el riesgo de una cuchillada, sacó su espada y dio 2 golpes, y ya con el primero deshizo un momento lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos. Así que para quedar a salvo de este peligro, tornó a hacerla de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su resistencia y sin querer probarla de nuevo, la repuntó y tuvo por celada finísima de encaje. Pues fue después a ver a su Rocín, y aunque tenía más años que achaques y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, que era solo piel y huesos, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni el babieca del Cid se igualaban con él. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía a sí mismo, no era razonable que caballo de caballero tan famoso y tan bueno como él, de por sí, estuviese sin nombre conocido, y así trataba de acomodarle uno que declarase quién había sido antes de ser de caballero andante y lo que ahora era, pues estaba convencido de que si su señor mudaba de posición, también tenía él que mudar de nombre, y que lo tuviese famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo, de lo que había sido cuanto fuese Rocín, antes de lo que era ahora, el primero entre todos los Rocines del mundo. Puesto nombre a su caballo y tan a su gusto, quiso ponérselo a sí mismo, y en ese pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde los autores de esta tan verdadera historia dedujeron, como queda dicho, que sin duda se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose de que el valeroso Amadís no se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que se añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con lo que a su parecer declaraba muy a lo vivo su linaje y su patria, y honraba tomando el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su Rocín, y confirmándose a sí mismo, le pareció que no le faltaba más que buscar una dama de la que enamorarse, porque un caballero andante sin amores era un árbol sin hojas y sin fruto y un cuerpo sin alma. Si yo, por mis malos pecados o por mi buena suerte, se decía, me encuentro por ahí con algún gigante, como suele acontecerles a los caballeros andantes, y lo derribo de un golpe, o le parte el cuerpo por la mitad, o en fin, lo venzo y me lo rindo, no estaría bien tener a quien ofrendárselo que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculimbro,
señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe al alabado caballero Don Quijote de la Mancha, quien me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que vuestra grandeza disponga de mí a su antojo. Cómo se alegró nuestro buen caballero después de hacer este discurso, y más cuando halló a quien poder nombrar como su dama, y fue, según cree, que en un pueblo cerca del suyo había una moza labradora de muy buen ver, de la que él anduvo enamorado un tiempo, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio prueba de ello. Se llamaba Aldonza Lorenzo, y le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole un nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarle Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y original, significativo, como los otros que a sí mismo y a sus cosas había puesto. Fin del capítulo 1.